Mucha gente me pregunta, profeta, entonces cuando voy a meditar, ¿en qué medito? No puedo meditar lo que deseo porque tengo que meditar en la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras lo que estés meditando sea bueno, agradable y perfecto, estás accediendo a la voluntad de Dios. Bienvenidos a esta serie sobre cómo fluye un vidente o cómo fluir en el ámbito del vidente. Quédate hasta el final y te enseñaré técnicas y secretos sobre los videntes y el ámbito profético. Shalom. Bendiciones, soy el profeta Kalel. Estoy aquí en nuestra tercera clase acerca de videntes, o nuestro diario profético acerca de videntes. Yo quiero hablar un poquito más profundo acerca de cómo acceder al ámbito de las visiones. Voy a enseñar algo que casi nadie enseña: cómo activar la visión profética, cómo tú puedes activar ese regalo de Dios. Voy a explicar algo y quiero dar un ejemplo inicial. Por ejemplo, si tú agarras una semilla de mostaza, una semilla de cajuil, una semilla de cualquier, no sé por qué mencioné cajuil, porque en mi país parece que lo usan mucho. Pero cualquier semilla, una semilla de manzana o de mango, y tú simplemente la conservas en casa sin ponerla en la tierra, sin echarle agua. La semilla en sí tiene el potencial de crear un árbol y producir miles de mangos y miles de árboles y miles de semillas. Pero si tú la dejas en el mismo lugar, esa semilla nunca va a florecer. Es lo mismo que si yo te regalo, por ejemplo, un carro de control remoto. Si tú agarras el carrito de control remoto y lo dejas ahí y no lo utilizas, no le pones pilas, tú no vas a poder utilizarlo, aunque lo utilice de manera manual, pero no va a desarrollar la funcionalidad correcta como para la que fue creado, porque necesita ser activado. ¿Por qué digo esto? Porque existe en la mente de muchas personas un mal entendimiento acerca de cómo funciona el mundo espiritual y cómo realmente funciona el ámbito profético. La mayoría de la gente tiene en su mente, no sé por qué, que el que da los dones, lo único que podemos hacer es recibir al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo desee o quiera, podemos operar y funcionar los dones. La palabra don es un regalo. Lo que hace el Espíritu Santo es darte un regalo, y un regalo que tú eres el que decides cuándo activarlo, cuándo ponerlo en funcionamiento, y cuándo ponerlo a operar o cuándo no hacerlo. Por ejemplo, si vamos a las Escrituras, tú te vas a dar cuenta que los hombres de Dios en la Biblia, y tú dirás, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Es fácil. Habla de que habían disciplinas espirituales que estos hombres de Dios cultivaban en sus vidas, que los llevaba a operar en un nivel, en un sentido de desarrollo y de realización espiritual tan amplio, tan alto, tan profundo, tan esquematizado, que eso hacía que el Espíritu Santo siempre estuviera funcionando a través de ellos. Porque la Biblia lo dice, el Espíritu siempre está dispuesto. Cuando vemos la cultura del Espíritu, y esto es lo primero que tenemos que entender, cuando vemos la cultura del Espíritu, la cultura de lo divino siempre dice sí. La Biblia dice que las promesas de Dios son en sí y en el amén. La Biblia dice que cuando el Espíritu habla del Espíritu, el Espíritu a la verdad siempre está dispuesto. Siempre hay una disposición espiritual para poder fluir, para poder funcionar y para poder operar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mucha gente tiene dones, pero no sabe cómo ponerlo en funcionamiento. No sabe cómo acceder al ámbito donde pueda operar proféticamente, y sobre todo en el ámbito de las visiones. En el aspecto de las visiones, esto es un tema, o el ámbito de las visiones es un ámbito que se aborda desde diferentes perspectivas. Muchos lo hacen desde la perspectiva espiritual, otros lo hacen desde la perspectiva mística, otros les gusta más la perspectiva psíquica, pero igual, sea como sea que lo haga, la realidad es que, y voy a decir esto que yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero el lugar de visualización, la pantalla a través de la cual tú miras, es la misma. Sea que lo haga a través del mundo psíquico, a través del mundo profético, a través del mundo espiritual, las tres áreas operan en la pantalla de la mente. Cuando tú estás mirando una visión, ahora, mi recomendación, y es lo que quiero hablar, a nivel espiritual, es que lo hagas de la forma correcta. Aunque hay muchas formas, muchos caminos de poder entrenarte y de poder desarrollar la visión, desde mi perspectiva, la más poderosa y la más segura
para que no se abran otras puertas espirituales dentro de ti, es cuando lo hacemos a través del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre y desarrolla el ámbito profético, el ámbito profético comienza a abrirse, y a todos nos ha pasado que en algún momento comienza así, en la mayoría de los casos comienza con un sueño, o comienza con una experiencia, o comienza con algo que yo le llamo impresión, que realmente es el aspecto sensorial o el sistema áptico del individuo operando. Muchas veces, en el modelo de Atkins en neurociencia, lo expliqué hace un tiempecito en una de las clases, es donde se habla sobre el registro sensorial, o lo que nosotros llamamos los 5 sentidos. Esto es como lo aborda neurociencia, y explica que nosotros tenemos nuestro sentido físico, lo que se le llama el sensorium, también está activo para poder funcionar y capturar información de nuestro medio ambiente. Pero hay un nivel dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente, que está habilitado para captar información extrasensorial, es decir, información que no viene directamente a través de nuestros sentidos físicos, sino que viene a través del puerto que está en nuestro cerebro, en nuestro lado derecho, lo que llamamos el cerebro creativo. Y que es, estoy dando una clase gratuita de remote viewing ahora, así que présteme mucha atención y mucho cuidado. Entonces, el cerebro derecho lo que hace es recibir información, porque tu cerebro es la primera computadora cuántica, o es la única, aparentemente, computadora cuántica. Y tú recibes esa información porque Dios constantemente está hablando. Alguien dijo una vez, ¿qué haces cuando Dios no te habla? Y ese Uber Angel, y él dice, yo reviso mis oídos, porque Dios constantemente está hablando. De hecho, científicamente se demostró que el mundo cuántico está emitiendo mensajes, y que el cerebro humano recibe alrededor de 6,000 o 7,000 mensajes al día. Esto significa, de 6,000 o 7,000 mensajes al día, esto significa que constantemente tú estás recibiendo información que no están captando tus sentidos. Información revelacional está entrando a tu cerebro. ¿Qué pasa? Que como tu cerebro tiene un lado izquierdo, el lado izquierdo le dice a tu cerebro que tú no puedes recibir esa información. Y al recibir esa información, tú lo que haces es que desechas literalmente eso que estás recibiendo. Pero quiero entrar aquí porque es muy interesante para definir el concepto del vidente. Mientras que el profeta es uno que escucha, el vidente es uno que escucha a través de otra cosa que no son sus oídos. Sí, así mismo. Es una percepción o un mensaje claro que tú recibes a través de tus ojos, a través de de tu olfato, de tu gusto y de tu tacto. Iba a ponerme la mano en los oídos porque iba a decir oídos, pero realmente no son los oídos. Aunque llega un nivel, quiero que sepas esto, donde el vidente sí comienza a escuchar. Porque, por ejemplo, un día yo estaba ministrando en Colombia, recuerdo, en Cali. Y mientras estoy ministrando, yo le digo a una muchacha, ¿dónde están los niños? Y ella me abre los ojos y le digo, yo estoy escuchando sonidos de muchos niños corriendo alrededor tuyo. Ella me dice, lo que pasa es que tenemos un orfanato. Y ahí yo pude entender por qué estaba escuchando. Yo estaba escuchando el sonido, aunque no estaba escuchando la voz de Dios como tal, pero estaba escuchando el sonido que estaba produciéndose en el ámbito espiritual. Y eso lo enseño en una de mis clases, que se llama La Dimensión del Sonido, en nuestra escuela de videntes. Pero cuando accedemos a este reino del ámbito de los videntes, ¿cómo podemos activar las visiones? ¿Cómo tú puedes, profeta, vivir en una atmósfera donde constantemente tú puedas ver o conocer en el ámbito del espíritu? Aunque es sumamente agotador en muchísimos casos, la realidad es que hay algo que tú tienes que se llama discernimiento de espíritu, y ese discernimiento es un interruptor en el ámbito interior para despertar tus sentidos. Bendiciones, soy el profeta Caleb y estoy aquí para invitarte a nuestro desafío profético, 5 días de entrenamiento intensivo. En estos 5 días vamos a tener un tiempo de desarrollo, equipamiento y adiestramiento para que puedas fluir proféticamente en tus dones y puedas crecer y desarrollar todo lo que Dios ha puesto dentro de ti. Vamos a tocar 5 temas que son altamente relevantes para todos aquellos que quieran convertirse en ministros proféticos de alto valor. Vamos a tocar profetas con
cómo el profeta escucha, cómo el profeta puede ser transformado y cómo puede fluir en el ámbito profético. Número 2, vamos a hablar acerca de videntes. Voy a hablar acerca de cómo opera el reino de las visiones, cómo opera el reino de la revelación profética en los videntes, cómo es que los videntes ven y fluyen a través del ámbito de las visiones proféticas. Número 3, voy a hablar acerca de los sueños, cómo entender e interpretar los sueños. Número 4, en el cuarto día, voy a estar hablando acerca de cómo fluir en señales y maravillas, cuáles son los principios bíblicos en los que operaba Jesús para poder levantar paralíticos, para poder resucitar a los muertos, para poder operar en dimensiones de la gloria de Dios. Y número 5, el último día, voy a estar compartiendo secretos acerca de cómo fluir en la profecía forense, cómo fluir con detalles, nombres, apellidos, fechas de nacimiento y cómo puedes escalar tu ministerio, llevar tu ministerio al próximo nivel y poder fluir en el ámbito del espíritu. Así que si estás interesado en un desarrollo más profundo, algo más grande que lo que has vivido hasta ahora, este entrenamiento es para ti. Así que nos vemos dentro. Clica el link que está debajo y eso te va a llevar a nuestra página donde vas a poder conectarte y vas a poder participar de estos 5 días de entrenamiento intensivo y equiparte para tu ministerio. Nos vemos dentro. Shalom. ¿Cómo yo puedo acceder a despertar mis sentidos a través de despertar el discernimiento de espíritu? ¿Cómo yo puedo despertar el discernimiento de espíritu? Cualquiera que tenga necesidad, pida a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Tienes que pedirlo, tienes que buscarlo, tienes que anhelar entrar y acceder a este reino. Y cuando el Espíritu de Dios te abre la puerta al reino de los videntes o el reino de la visión en el ámbito espiritual, tu mundo interior comienza a despertarse y cualquier cosa es posible. Ahora bien, hay prácticas que te ayudan a regular el mundo interior, el mundo espiritual, te despiertan en el aspecto profético y te hacen funcionar directamente para que puedas fluir de una forma equilibrada en el aspecto sobrenatural. Y estas prácticas son las 3 que voy a entrar ahora. Voy a dejar la última para la próxima clase, pero nada más voy a entrar a 3 que son básicas. Vamos a ver si puedo dar las 4 para poder fluir y funcionar en ese flujo profético en el aspecto espiritual. Primera disciplina para poder fluir como un vidente. Número 1, y esta es para mí la estructura real que debe tener un vidente dentro de él para poder operar. Y de hecho lo enseño en una de mis clases en protocolo profético o en uno de los módulos. Hablo sobre meditación y sobre manifestación profética. ¿Por qué? Porque la meditación, y esa es nuestra primera disciplina, la meditación y el silencio mental. Voy a explicar por qué la meditación. Porque hay recursos espirituales que están dentro de ti. Dios los colocó dentro de ti. Tú eres una extensión de Dios. Eres una extensión de la persona divina. Eres la representación visible de Dios en el mundo. Estés en pecado o no estés en pecado, tú eres la representación de Dios. Ahora bien, Dios no quiere que estés en pecado, porque cuando estás en pecado tú no puedes representar a Dios de la manera correcta. Pero ciertamente hay cosas que Dios puso dentro de ti que no pueden ser borradas y que no pueden ser eliminadas. Y que tu condición natural, tu condición humana no lo va a quitar, porque ya Dios lo estableció de esa manera. Entonces, como ya Dios lo estableció así, Dios ahora desea que tú comiences a caminar en una realidad revelacional donde tú puedas despertar y abrir tu corazón a eso que Dios puso dentro de ti y desbloquearlo. Y una de las formas es a través de la meditación. ¿Por qué la meditación? Porque el reino que crea en el mundo físico es el reino del pensamiento. De hecho, Jesús dijo que como vosotros creéis en el corazón, así van a recibir. Que como tú lo crees, así te va a ser hecho. ¿Por qué? Porque la fe opera en el reino del pensamiento. ¿Qué es meditar? Meditar es enfocar la mente en un ámbito específico. Ahora bien, usted me preguntará a mí, ¿cómo meditas tú, profeta? ¿Tú meditas con mantras? ¿Meditas con chakras? ¿Meditas con muchas cosas que aparecen hoy en internet? No, yo medito con la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios le habla a Josué y le dice, meditarás en este libro de la ley. Ahora voy a decir un secreto. No existía ningún libro escrito cuando Dios le dijo a él, meditarás en este libro de la ley. Porque Moisés no escribió
escribió, quien escribe es Nehemías, unos años después. Y de hecho ya Josué ni siquiera vivía. Pero Dios le dice, quiero que medites. ¿Por qué? Porque Dios había puesto la ley, dice el libro de Romanos, dentro del corazón de Josué. Mucha gente me pregunta, profeta, entonces cuando voy a meditar, ¿en qué medito? En lo que no puedo meditar lo que deseo porque tengo que meditar en la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras lo que estés meditando sea bueno, agradable y perfecto, estás accediendo a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos han vendido tanto conceptos religiosos como que es espiritual, y realmente son estructuras falsas. Es como que tú levantes un edificio y después pongas, tú lo levantes en concreto, pongas madera y quieras seguir construyendo concreto por encima de la madera. No vas a poder porque se te va a caer y el concreto va a terminar arruinando la madera que está arriba. La madera que está debajo, perdón. Entonces, en el ámbito espiritual, muchas veces estamos fundamentados en ciertas cosas que son, o sea, queriendo escapar de lo negativo, perdemos también las cosas espirituales que sí son positivas. La Biblia dice que no solamente dice que como tú crees en tu corazón te será hecho. Y Dios manda a David a meditar, Dios manda a Moisés a meditar, Dios manda a Josué a meditar, Isaac, Abraham y muchos de estos hombres meditaban también. Este es uno de los secretos más poderosos de los profetas, que los profetas tienen la capacidad de crecer y de estructurar sus vidas a través de lo que meditan. De hecho, la Biblia dice que como es el hombre en su pensamiento, así es él. Entonces, si yo quiero ser próspero, ¿en qué tengo que meditar? En prosperidad. Si yo quiero ser un hombre que opera en señales sobrenaturales, ¿en qué tengo que meditar? Me tengo que ver a mí mismo ejecutando. ¿Por qué? Porque Dios no está afuera de ti, Dios está dentro de ti. Cuando yo estoy meditando, yo estoy comunicándome con Dios. Yo estoy conectando con la verdadera esencia de mi ser y estoy trayendo a la realidad aquellas cosas que Dios plantó dentro de mí. Las estoy liberando y las estoy revelando en el mundo físico. Entonces, cuando entendemos esta revelación de lo que es realmente la meditación, toda nuestra vida comienza a cambiar. Yo tengo un video que no sé si lo voy a subir a una de las membresías, que habla sobre estados alterados de conciencia. Yo aprendí cómo meditar a través de un suceso muy interesante, y es que yo padecía de terror. A mí me daba terror las alturas. Cuando yo me montaba en un avión, imagínense que yo tengo que viajar casi todos los meses, tengo que viajar en avión. Pero cuando me montaba en un avión, me daban, sufría horrores, me daban ataques de pánico. Comenzaba a llorar descontroladamente, era increíble. Yo no podía viajar solo. Y cuando comencé a meditar, encontré una página donde hablaban acerca de meditación y estados alterados de conciencia. Y comencé también a leer un libro que mucha gente lo satanizó, pero a mí me ayudó. Ahora, ¿qué pasa? Mientras que la mayoría de la gente que medita hoy, que son budistas, hinduistas y de otras ramas de la meditación, inclusive son místicos, cabalistas, meditan en los nombres de Dios, otros meditan en mantras, otros meditan con los chakras. Yo comencé a meditar con la palabra de Dios. Una de las cosas que me funcionó a mí fue un texto en la Biblia donde decía, y mientras la barca se hundía, él dormía. Y yo recuerdo que en medio de una turbulencia, camino a Perú, yo comencé a practicar y cerré mis ojos, comencé a contar desde 25 hasta 0, entré en estado alfa, y cuando entré en estado alfa comencé a repetir estas palabras. Y mientras estaba la tormenta, mientras se hundía la barca, él dormía. Y yo, ¿sabes cómo comencé a sentirme? Como que si yo estuviera dentro de un barco, aunque estaba en un avión en medio de una turbulencia. Creo que estábamos pasando, no sé si era Bolivia o no sé qué área era. Había una turbulencia fuerte en el aire, o Ecuador. Y yo comencé a respirar y comencé a descansar. Como que comenzó a salir esa realidad que estaba dentro de mí. Y yo no utilicé chakra, no utilicé mantra, yo utilicé la palabra de Dios. Y Él dice, medita en este libro de la ley y vas a hacer prosperar tu camino. Mucha gente que está ahí, que me está mirando, dice, yo quiero fluir en lo profético, yo quiero llamar nombres. ¿Por qué tú no te ves a ti mismo haciéndolo dentro de tu propia mente? ¿Por qué no visualizarte viéndote
no, ¿por qué no verte haciéndolo de manera real y en tiempo real dentro de ti mismo? Porque cuando tú haces eso, tu cerebro, tu mente adhiere a esa realidad y tú comienzas a hacer algo que se llama sinapsis. Y esa sinapsis te va a llevar profundamente a crear una realidad que entonces va a abrir el mundo espiritual y vas a poder fluir en paz, en tranquilidad, en quietud y en sobrenaturalidad. Señores, nada más me dio tiempo para hablar de una sola de las técnicas, que es la visualización y la meditación profética. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar una sensibilidad espiritual. Desarrollar sensibilidad espiritual. ¿Qué significa esto? Que muchos de ustedes, cuando están operando proféticamente, comienzan a mirar algo y no le prestan atención y dicen, no, eso es un disparate, eso seguro es mi mente. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no es tu mente. En la mayoría de las ocasiones es el Espíritu de Dios hablando a través de tus sentidos espirituales. Entonces hay que desarrollar sensibilidad y poder entender cómo funcionan nuestros sentidos a nivel profético, porque eso nos va a crear un hábito de que constantemente vamos a estar operando, fluyendo y funcionando. Quiero orar por ti, Padre. Gracias por cada persona que está mirando este video. Oro para que tu mano, tu poder y tu fuego comiencen a ocupar sus vidas, a llenarlos, y ellos comiencen a caminar en un nivel más profundo en el ámbito del espíritu, que ellos puedan conectarse al ámbito de las visiones y que puedan entender que esta realidad de meditar proféticamente y de prestarle atención a lo que ven, a lo que perciben, y no verlo como algo que es falso, que es mentira o que sus mentes engañándolos. Señor, que ellos puedan entrar en esta realidad y puedan ver más profundo en el reino espiritual, que ellos puedan caminar en ese constante flujo de revelación auditiva, revelación visual, revelación espiritual en el reino del vidente, y que puedan crecer un poquito más en tu palabra y en tu fundamento a través del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Te doy gracias por cada persona que nos ve y te pido, Señor, que los impartas y que puedan crecer en su llamado y en sus dimensiones espirituales, en lo que tú ya pusiste dentro de ellos, que ellos no sigan buscando afuera, que entiendan que ya tú lo pusiste allí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Shalom para cada uno de ustedes. Bendiciones. Si aún no eres miembro de nuestro canal de YouTube, te invitamos a que lo seas. Activa la membresía Oro por una inversión mínima y recibe un mini curso de 5 videos sobre cómo desbloquear tu don profético. Además de esto, recibirás aún más contenido exclusivo semanalmente.